Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Martín Acri, uno de los realizadores, junto a María del Carmen Cáceres, de este libro, La educación libertaria en la Argentina y en México, 1861-1945. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Bien? Bueno, contento de poder hablar con vos en este momento. ¿Por qué, te lo pregunté cuando charlamos por teléfono una vez, ¿por qué bucear en la educación libertaria? Bueno, el por qué no es un solo por qué, sino son varios por qué. Uno de ellos, el más importante, digamos, era, y sigue siendo al día de hoy, era indagar en la historia de la educación popular de nuestro país. Y una de las experiencias de educación popular en nuestro país entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX fueron las experiencias de educación popular en clave libertaria, como definimos con María en el libro, y bueno, era indagar sobre las experiencias mismas en sí, qué características habían tenido, por qué se habían desarrollado, qué relación, si es que hubo algún tipo de relación, más que de relación, es decir, una relación orgánica con el movimiento obrero, con ese naciente movimiento obrero de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Ese sería uno de los porqués, ¿no es cierto? Así, cuál era el grado de organicidad y cuál era su propuesta pedagógica, su propuesta política, su propuesta transformadora y liberalizadora también, ¿no? Y después también otro de los porqués vinculado a esto era ver sus límites, sus limitaciones, por qué no habían logrado tener una continuidad en el tiempo. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, eso centralmente, es decir, cuáles habían sido verdaderamente sus límites y bueno, y sus características y límites específicamente. Y tampoco, me parece que no hay trabajos sistemáticos sobre la educación libertaria en Argentina, por lo menos uno no... Sí, en ese sentido tenés razón. Hay solamente un trabajo previo, un trabajo de serio, que tiene otra mirada, que es el de Dora Barrancos, hecho a fines de los años 80 y publicado en el año 1990, donde es anarquismo, educación y costumbres y trabajo, creo que es, bueno, donde ahí ella analiza solamente a la Argentina hasta 1930. Nosotros en el libro le damos una mirada de larga duración, no una mirada acotada en el tiempo, tanto por la historiografía liberal, de hacer el corte en el 30, nosotros llevamos esto hasta los años 40 y haciendo una historia comparativa entre dos regiones distantes, de México y la Argentina, y nombrando en algunos pasajes o en algunas páginas del libro la educación libertaria, que no solamente se dio acá, sino en toda Latinoamérica y en Europa también, ¿no es cierto? Y bueno, esa sería una característica distinta por ahí con ese trabajo que yo te nombré recién. Buceando el libro me encontré con que, citás un trabajo de Adriana Puigro sobre la educación popular, donde ella sostiene, ¿no? Que la educación libertaria no tuvo mucho asidero, ¿no? Y ustedes en cierto modo tratan de decir, no fue tan así, por eso también este libro, ¿no? Sí, es que ese sería otro de los por qué. Ese sería un porqué más académico o ideológico, si se quiere, que tiene que ver, a principios de la década del 2000, nosotros con María éramos parte de un grupo de estudio y un grupo de problematización, si se quiere, de la educación y de la educación en la Argentina, ¿no es cierto? Porque al iniciarnos nosotros en ese entonces como docentes, como trabajadores de la educación, nosotros veíamos las limitaciones que tenía el sistema, ¿no es cierto? Las limitaciones que teníamos en las escuelas, las problemáticas, fines de los años 90, principios de esta década. Entonces constituimos en el marco de la universidad un grupo de compañeros y compañeras donde nos reuníamos, y en ese sentido una de las primeras lecturas
fue un libro de Diana Puiggrós, lo tengo muy presente porque es un libro valioso, donde uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero de la educación popular en Latinoamérica. El libro se llama así, La educación popular en Latinoamérica. Y fue publicado por primera vez en la década del 80. Nosotros teníamos una versión mexicana de un compañero que nos había acercado, obviamente una fotocopia. Ese libro se volvió a reeditar en el año 98, logramos acceder uno o 2 años después, al 98, a ese libro. Y ahí nosotros empezamos a leer, ¿no es cierto? Empezamos a leer sus capítulos, empezamos a estudiarlo y específicamente para lo que nos llamó la atención con María para nuestro estudio, digamos, para el trabajo nuestro, es esto de que ella dice que el anarquismo no tuvo un trasfondo popular, ¿no es cierto? No tuvo la masividad que por ahí, ella lo sostiene en el libro, que tuvo la incorporación de la gran masa de las clases populares a la educación en la Argentina con el peronismo. Y a nosotros nos parecía que eso no era así, que se habían dado experiencias de educación popular en Latinoamérica y específicamente en la Argentina, donde el anarquismo había jugado otro rol, había tenido otra vinculación y otra relación. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estudiado y seguíamos estudiando y seguíamos leyendo cosas vinculadas al movimiento obrero, a la organización más que del movimiento obrero, las primeras mutuales, sociedades de resistencia, las primeras cooperativas. Entonces, nosotros veíamos que en el caso de la Argentina y también en el caso de México, con el fuerte peso que tuvo el anarcomagonismo a partir de la creación de los clubes liberales, nosotros veíamos, no, acá el anarquismo tuvo otro rol en lo político y en lo cultural, educativo también. ¿No es cierto? Y específicamente esto, ella lo que tiene, a nuestro entender, es una hipótesis, que el anarquismo tuvo un desarrollo y un accionar que estuvo por debajo, para decirlo de alguna manera, de la proyección que tuvo el peronismo con la incorporación de las clases populares. Nosotros diferimos de eso. Nosotros creemos que no. Nosotros que el anarquismo fue un intento, porque ella habla de una educación alternativa, ¿no es cierto?, al Estado. Y bueno, el anarquismo nunca fue alternativo al Estado. El anarquismo fue alternativo al sistema capitalista en sí. Sí, no al Estado propiamente dicho. Al Estado y al sistema, precisamente a todo. A todo, ¿no es cierto? Donde la escuela era parte de un proyecto que, como vos decís, por ahí no tuvo un cierto grado de organicidad y también atravesó distintas coyunturas políticas y económicas que dieron por tierra, ¿no es cierto?, con las escuelas, con los gremios. La educación libertaria propone, según sus precursores, mayormente propone la educación integral, que hoy incluso se reflota, ¿no? Muchos hablan, incluso en mi provincia, ya la educación integral. Sí. ¿Cómo podríamos definir la educación integral pensando en aquella educación libertaria? Sí, la educación integral tiene un trasfondo, que es el trasfondo del mundo, de la Europa post-ilustración, post-revolución francesa, de esa Europa de las primeras décadas del siglo XIX, en el que tanto Marx le va a llamar una educación politécnica, es decir, una formación politécnica y específicamente una educación integral, para el caso de Proudhon, Bakunin, William Godwin en Inglaterra a fines del siglo XIX, donde hay una relación directa entre el logos y la tecne, y no una escisión propia en la formación de una educación capitalista, si se quiere, donde el chico o el joven o el adulto estudia específicamente un campo del saber nada más y no se forma integralmente en conocimientos teóricos como intelectuales, teórico-intelectuales, como en conocimientos técnicos, ¿no es cierto?, donde hay una integralidad de la formación humana, donde específicamente esto se refleja en pensar que las tareas manuales no representan como algo negativo, ¿no es cierto? En esa decisión propia que tiene la especialización capitalista. La cuestión de lo profesional escindida de la cuestión de lo manual, tanto en el propio sistema, que es los que dirigen,
y los que hacen, los que trabajan, ¿no es cierto? Entonces la educación integral tendería a la formación pedagógica, pedagógica del individuo, donde lo manual está integrado a las cuestiones intelectuales, que están a la misma altura, no una está por sobre la otra, ¿no es cierto? Propia de la burguesía, propia del capitalismo y propia, si se quiere, también hasta del antiguo régimen, donde tenemos un grupo privilegiado, escindido del trabajo manual y de las cuestiones del trabajo manual, y dedicada a las cuestiones del control, las cuestiones del filosofar, del arte, de la música, ¿no es cierto? No, acá Bakunin y Proudhon, que específicamente para el movimiento anarquista plantearon esto, a mediados del siglo XIX, plantean esto, es decir, una formación integral del individuo, donde el individuo tenga las herramientas para desenvolverse en ese mundo que debía ser transformado. Martín Macri, ¿quiénes fueron o podríamos decir, los precursores de esta educación libertaria en Argentina? Bien, cuando se dan los primeros pasos de desarrollo del anarquismo propio en la Argentina, es decir, la organización de los trabajadores a fines del siglo XIX, en la Argentina y principios del siglo XX, también surge la idea de la organización de los espacios de formación de los propios trabajadores, ¿no es cierto? Trabajadores que en muchos casos y en miles eran analfabetos, sus propios idiomas nacionales, ¿no es cierto? Por ahí provenían de alguna provincia alejada de la capital, el caso de los italianos, donde hablaban en algún dialecto, en calabrés, en napolitano, bueno, en algún dialecto, y a su vez venían a un lugar donde se hablaba el español, y eso estaba también vinculado a una formación más política que tenía que ver. En la Argentina, las primeras letras, como una formación y discusión con los compañeros más política, se da a partir de más que de una práctica, es decir, más que de una teoría, de una práctica, me corrijo, de una práctica concreta, la creación de la escuela, de las primeras escuelas en La Boca, las primeras escuelas en el barrio de Almagro, la escuela moderna, obviamente, la escuela laica de Lanús, en la primera década del siglo XIX, en la primera década del siglo XX. Y ahí como que los grandes referentes intelectuales van a ser Ferrer y Guardia, con su experiencia en la Escuela Moderna de Barcelona. También tenemos algunos escritos que, bueno, nosotros nombramos ahí los escritos de Kropotkin, de Proudhon, de Bakunin, de Malatesta también, la impronta que le dio Malatesta y que le van a dar no solo Malatesta, sino que le van a dar los compañeros, que le va a dar a la organización, ¿no es cierto?, del anarquismo, es decir, esa práctica de organización va a ser central. Pietro Gori también, ¿no es cierto?, definiendo que el anarquismo en su esencia debía ser organizador, ¿no es cierto?, organizar a los trabajadores. Y bueno, dentro de ese proyecto de organizador, si se quiere, está el proyecto cultural, donde hay referencias, donde hay lectura y donde hay una pieza, hay un hombre muy importante que es Julio Ricardo Barcos, una persona joven en las primeras décadas en la primera década del siglo XX, pero de mucha importancia. Es uno de los nombres que ha trascendido. Después hay una infinidad de compañeros que nosotros nombramos acá. Bueno, primero me parece a mí que va a venir la práctica y después va a venir la reflexión, ¿no es cierto? Él tiene varios libros, José María Lunasi es otro, donde ellos tienen una serie de libros entre los años 20 y los años 30 de reflexión de todas esas experiencias y de la educación y de la práctica de la educación libertaria en sí, que ellos llevaron adelante acá, con la característica que tuvo, ¿no es cierto? Por último, cerrando, Tomás, citás al francés, ¿cómo es? Etienne de Lavoisier. Bueno, que dice que no alcanza con cambiar el modo de producción o las relaciones de dominación, sino también sacamos al hombre de esa esclavitud que siempre se deja someter, ¿no? Sí, él habla de la servidumbre voluntaria. El libro de él es La servidumbre voluntaria. Que nosotros... Lo hizo muy joven ese libro. Sí, creo, si mal no recuerdo, él vivió 33 años, muy joven.
a principios del siglo XVI, y él está hablando de esto, que la dominación no solamente es una dominación del Estado, es decir, de las instituciones hacia el hombre, sino que también el hombre a veces ejerce como una servidumbre voluntaria hacia lo que sería la vida, la dinámica de la vida en la sociedad, ¿no es cierto? Donde el hombre se va la costumbre. Creo que lo que él está discutiendo es la costumbre, cómo el hombre se va acostumbrando, cómo el hombre se va acostumbrando a no preguntarse, a no rebelarse, a no cuestionarse, ¿no es cierto? Y se va adecuando. Sí, y me parece que lo que él habla es esto, que está definido en el libro, de esta servidumbre voluntaria de los hombres por conservar cierto estatus, si se quiere, o por conservar lo poco que ha logrado y lo poco que tiene, tanto por cuestiones exógenas al individuo como endógenas, ¿no es cierto? Es fuertemente este análisis en él. Bien, ¿por qué ese paralelo, esa comparación entre Argentina y México? Bien, hubo muchas cosas en común, diferencias. Eso tiene que ver con la característica que tuvo el libro. El libro es una tesis de investigación en el marco de la carrera de Historia, y ahí nosotros discutimos con María y llegamos a un acuerdo en el que dentro del marco de la historia comparada nos había resultado muy útil y muy llamativo, digamos, un libro de Marc Bloch, que ahora no recuerdo el nombre, sobre historia comparada, más allá del cuestionamiento a la escuela de Annals y demás, que eso es una cuestión historiográfica propia. Nosotros dijimos, bueno, la educación libertaria no se dio solamente en la Argentina, no se dio solamente en Barcelona. Entonces, nosotros hicimos un megaproyecto, porque la historia de México y Argentina es la historia de Brasil y Paraguay también, dos regiones de Latinoamérica que no logramos llevar adelante por decisión propia, y donde sabemos nosotros que el movimiento libertario tuvo fuerte peso, tanto después de la guerra del Paraguay como desde la creación de la República en Brasil, ¿no es cierto?, con la llegada como en la Argentina y en México, de México no tanto, la llegada de inmigrantes y la creación de la organización de las primeras sociedades de resistencia, gremios y demás. Y entonces era, en el marco de una historia comparada, comparar dos regiones de Latinoamérica para analizarlas, para contraponerlas y analizarlas, y decir, bueno, a ver, en el marco de un proceso revolucionario como el mexicano, nosotros vimos que el componente libertario fue muy importante, es decir, en los momentos previos, durante y después de la revolución, ¿no es cierto? Y nos había llamado profundamente la atención esta cuestión de la postura organizativa, de organización, ¿no es cierto?, la cuestión del Estado. Y ahí nosotros, más allá de que el movimiento libertario en la actualidad, y es respectable, y la verdad que es uno de sus componentes políticos centrales, la cuestión del Estado tiene una complejidad, ¿no es cierto? Todo Estado oprime, Dios y el Estado, bueno, esos escritos de Bakunin y demás, oprime y demás. Nosotros veíamos que en un proceso revolucionario la educación racionalista había logrado convertirse en una educación del Estado, estatal, digamos. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, llevó adelante la educación racionalista en las provincias. Y eso era poner también en contraposición cierta idea que había tenido Julio Ricardo Barcos de que era posible pelear y no alternativizar, no crear solamente escuelas, sino organizar a los trabajadores de la educación, que nosotros lo ponemos en el libro, nosotros lo destacamos, organizar a los trabajadores, pelear dentro del marco del sistema, si se quiere, pero dentro del marco de la organización de los trabajadores, ¿no es cierto? No solamente organizar a los trabajadores industriales, de los talleres, de servicios, sino también de la educación. Y en ese sentido fue muy importante, porque tanto en México como en la Argentina se da la misma
se da un proceso de características similares. Bueno, en la Argentina la educación racionalista obviamente no tuvo por ahí la trascendencia que llegó a tener, es decir, fueron momentos distintos, ¿no? Los años 20 fueron momentos distintos. El México postrevolucionario y la Argentina de la década oligárquica, ¿no es cierto? Del periodo más que de la década oligárquica. ¿Sí? Gracias, Martín Acri, por tu tiempo. Bueno, gracias a vos y hasta la próxima. Hasta la próxima, sí.